Reanudamos audiencia. Pido al Ministerio Público se individualice, por favor. Gracias, señoría. Buen día. Comparece la licenciada Marela Hernández Hernández, identificando el experto con la fe oficial AM 1126, cuya la institución que representa. La acompaña también de la cédula profesional 7.104.420, expida a mi favor por la Dirección General de Profesiones, la cual me faculta desempeñar la licenciatura en Derecho. Señalando que oír y recibir notificaciones del correo institucional mp.madeleine.hernández@pjtmex.gov.mx, haciendo de su conocimiento que la suscrita es la encargada del presente asunto. ¿Se ve cuánto? Gracias. ¿Quién nos acompaña? Gracias, señor. Muy buenos días. Comparece ante usted el licenciado Leonel Guadalupe Vidal, agente del Ministerio Público, que me identifico con gafete institucional marcado con el número AMP 3053, expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También exhibo una cédula profesional electrónica tasada con el número 11310706, expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la SEP, la cual me patenta como licenciado en Derecho y señalo como domicilio para recibir notificaciones el ya proporcionado por mi homólogo. Su señoría, ¿es cuánto? Gracias por la defensa. Buenos días, señora. Buenos días a los presidentes. Comparece ante el licenciado en Derecho Iván Michel Sánchez Martínez, que le doy cuenta que postula bajo el amparo de la cédula profesional marcado con el número 13.065.521. Asimismo, señora, le doy cuenta que ya me encuentro debidamente identificados de segmentos próximos pasados y mis datos de notificación, los mismos no han variado hasta este momento. ¿Me acompaña? Ese vehículo. Buenos días, mi nombre es Abraham Jiménez González. Sin violencia. Sin violencia. Es estacionado. Bien, tengo por presentes a los comparecientes. Asimismo, tengo en la vista gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a favor de Magdalena Hernández, que la acredita como agente del Ministerio Público. De igual forma, tengo a la vista su cédula profesional marcada con el número 7104.420, que le faculta para ejercer la licenciatura en Derecho. Tengo a la vista también el gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a favor de Leonel Guadalupe Vidal, que lo acredita como agente del Ministerio Público. De igual forma, tengo en la vista su cédula profesional marcada con el número 11310706, y a su favor por la Dirección General de Profesiones. Tengo por señalar los domicilios que me han indicado en términos del numeral 85 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que al estar reunidos los sujetos procesales indispensables, es decir, Ministerio Público, Defensa y Acusado, declaro formalmente abierta esta audiencia. Esta audiencia se señaló a efecto de verificar la etapa intermedia. Asimismo, también esta audiencia de manera posterior se va a llevar la revisión de la medida cautelar, tomando en consideración la petición que realizara por escrito la defensa, y la cual se proveyó que se atendería de manera posterior a esta audiencia intermedia. En esta audiencia de intermedia, en su aspecto oral, pregunto al Ministerio Público si tiene alguna propuesta de terminación anticipada del presente asunto, como lo podría ser el procedimiento abreviado. Sí, señoría, gracias. Esta representación social únicamente se encuentra autorizada para ofertar la imposición de penas mínimas previstas en el hecho delictuoso de robo con la modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor estacionado, listo que se encuentra previsto y sancionado por los numerales 287, 289 y 290 en su fracción quinta. En relación con los numerales 6, 7 y 8, fracciones primera y tercera, y 11, fracción primera y 16, todos ellos del Código Penal vigente en la entidad. Por lo que respecta al numeral 289, en su fracción primera, se oferta únicamente 6 meses de prisión. Respecto al numeral 290, en su fracción quinta, se ofertan 9 años de prisión, dando un total de 9 años, 6 meses de prisión. ¿Sería cuánto? Gracias, defensa. Señoría, muchas gracias. Una vez escuchado las manifestaciones y pronunciamientos de la Fiscalía, este invitado le solicitará a usted favorablemente suspender el presente segmento de audiencia a efectos de tener una charla con el representado, así como sus familiares, los cuales han estado pendientes del procedimiento, con el fin de comentarles y materializar la propuesta que hace la Fiscalía, solicitándole así, señoría, a los fiscales para efectos de que
pudiesen ellos consultarlo incluso con su superior jerárquico o decidir entre ellos mismos si existe una nueva propuesta a la mínima reducida en un tercio, señora, como lo pauta y mandata la ley. Les haríamos les haría yo esa petición, señoría, solicitándole a usted e insistiendo se suspenda el presente segmento de audiencia. Y bueno, estar en condiciones en el siguiente segmento para efectos de si puede ser que mejore la propuesta y también traer materializado la decisión que tome mi representado, así como su familia. ¿Sería cuánto, señoría? ¿De acuerdo con su defensa? Sí. Bien, en ese tenor proveo al respecto, tomando en consideración que el Ministerio Público ha realizado propuesta de penas mínimas, 6 meses por lo que hace al 289 fracción primera y 9 años por lo que hace al artículo 290 fracción quinta, y a efecto de dar oportunidad a que la defensa haga saber los alcances y consecuencias de dicho procedimiento abreviado a sus defendidos, además de que en caso de que sea posible, el Ministerio Público comparezca en el siguiente segmento de audiencia con propuesta de procedimiento abreviado de penas mínimas reducidas en un tercio, como lo establece la ley. Voy a señalar nueva fecha de audiencia por lo que hace a esta intermedia. Señalo las 9 horas del día 29 de mayo del 2025. ¿Está bien? ¿9 horas del 29? Ay, señoría. No. Digo, si se puede eso, no pasa nada. ¿Qué cree que el 29 tengo todo el día lleno? ¿Se cree que se puede hacer un día antes o un día después? 28 horas, checamos. 9. Perdón, señoría. Sí. Muchas gracias por la atención. Bien, en ese tenor se precisa, la fecha sería 9 horas del 28 de mayo de 2025, efecto de diseño justificativo de la audiencia de continuación de intermedia, al cual quedan debidamente citados los comparecientes en términos del numeral 63. Asimismo, se ordena la notificación de lo acontecido en la presente audiencia a la víctima. También a efecto de que, en caso de que lo desee, comparezca a la audiencia que se ha señalado, y también en su oportunidad se pronuncia respecto a si existe alguna oposición al procedimiento abreviado en caso de que el mismo se pudiese llevar a cabo. Bien, esto es lo que se determina respecto a la audiencia de continuación intermedia del día de la fecha. Asimismo, como ya lo indiqué, existe petición diversa por parte de la defensa que ingresara en promoción el día 13 de mayo de 2025, promoción 15.882, mediante el cual solicita audiencia de revisión de la medida cautelar. Refiriendo que las condiciones han variado de manera objetiva y que nos encontramos en el supuesto para efecto de entrar en debate respecto a la revisión de esta medida cautelar. En ese tenor le concedo uso de la voz a defensa a efecto de que me exprese por qué considera que han variado las condiciones por las que fue impuesta la medida cautelar. Claro que sí, señoría. Muchas gracias, consuelo. Señoría, en términos responde el numeral primero, párrafo tercero, así como los diversos octavo, 14, 16, 17, 20 del Pacto Federal, concatenados con el artículo 255, diversos 161, 162 de la Codificación Adjetivas Nacional, señoría. Solicitaría entrar a debate para efectos de la petición hecha por este unitario
respecto a que las condiciones han variado de manera objetiva por las cuales le fuese impuesto la medida cautelar en data 16 de diciembre del año 2024. Esta me doy cuenta que fue impuesta por su señoría, atendiendo al principio de pro persona, controles difusos de constitucionalidad y condicionalidad. Solicitaría a usted, señoría, decante favorable a razón de las siguientes hechos y consideraciones. Me doy cuenta, señoría, que en data 16 de diciembre del año 2024, usted tuvo a bien intentar precisamente imponerle una medida cautelar al no representado de la exhibición de una garantía económica de 80,000 pesos en efectivo. Hasta el tanto no la exhiba, pues se declararía su inmediata libertad. Asimismo, señoría, con una siguiente fracción del 155 se le impuso la presentación periódica ante SEMECA los primeros 5 días de cada mes, la prohibición evidentemente de acercarse al lugar de los hechos y la prohibición de acercarse evidentemente a la víctima, señoría. Le doy cuenta que ha quedado evidenciado que el hecho que fue vinculado al proceso y por el cual le han decretado las medidas cautelares de las cuales ya he dado cuenta, pues en efecto es el robo con la modificativa agravante de haberse cometido de un vehículo automotor estacionado, dándole pauta desde este monumento a esta señoría que no existió un medio comisivo de violencia para poder materializar el hecho delictivo. Eso en el supuesto sin conceder que mi representado lo haya materializado. Cabe destacar que pues le cobija precisamente el principio de presunción de inocencia. Ahora bien, señoría, este unitario pretende incorporar los siguientes datos de prueba que bajo el principio de probidad y bajo protesta de civilidad ya le corrí traslado a los fiscales que el día de hoy nos ocupan a través de los datos de prueba que solicité fueran incorporados y le doy cuenta de lo siguiente. Su señoría, en lo total, este unitario cuenta hasta el día de hoy con un dictamen en materia de psicología forense emitido por el perito licenciado Adrián Roberto García Lara, de data del 5 de febrero del año 2025. Mismo que en este momento, si me lo permite usted, lo voy a incorporar a través de la verbalización de dicho dictamen en criminología y psicología forense, su señoría. En lo total, señoría, como planteamiento del problema de dicho dictamen pericial en materia de psicología y el dictamen en criminología y psicología forense es precisamente la atención del daño psicológico, así como la posible sustracción de la acción penal practicada en contra del C. Abraham Jiménez González, esta con la aplicación de diversas pruebas psicológicas y la posibilidad de que el mismo pudiese atentar en contra de la víctima a razón de que obtuviese la libertad. Me doy cuenta, señora, que a través del estudio minucioso que hizo el perito en comento, pues arriba las conclusiones que el doctoral nos hace referencia que el C. Abraham González Nava, Abraham González Jiménez, en efecto presenta un trauma con daño psicológico y emocional a la cual le genera resultados de miedo y seguridad. Esto a razón del hecho que el directivo que lo vienen formulando en su contra y a razón de la detención del data 9 de diciembre del año 2024. Como conclusión final, señoría, el citado, para ya no darle lectura a más, dice que se concluye que desde el punto de vista criminológico, como un factor, el justiciable tiene un riesgo bajo, es decir, nulo, que pueda poner riesgo a la víctima o bien testigos que le pusieron en su contra, ya que de las actuaciones incluso de la carpeta de investigación, la cual este unitario le puso a la vista, pues no se detecta un medio comisivo de violencia y peor aún, incluso el justiciable en ningún momento tuvo algún acercamiento con la víctima en el supuesto de conceder de haber materializado el hecho delictivo. Ahora bien, señora, este dictamen pericial es de data 25 de febrero del año 2025. La cédula profesional del perito es la 10-10-9406, con la cual acredita su experticia, y es perito en criminología y psicología forense. Anexa precisamente la cédula profesional que lo avala, así como el diploma como perito en la citada materia. Ahora bien, señora, continuando con los datos de prueba que este órgano técnico cuenta, en esa misma tesitura, señoría, cuenta con un estudio proyectivo de riesgos procesales de data 21 de abril del año 2025, emitido precisamente por el licenciado Roberto Carricho Ortiz, que en lo total, señoría, le voy a dar cuenta para ser específico. Dice este perito que precisamente se entrevistó con familiares
en segundo grado del primer representado, ya que le doy cuenta de sus familiares directos, el primer representado, incluso como ha quedado evidenciado, fallecieron a la edad que el representado era pequeño. Por lo tanto, los familiares que se han hecho en cargo de él han sido familiares de segundo, en línea en segundo grado. Cabe destacar que precisamente se hizo una entrevista a su tía y a su prima, que es la que hace referencia que para el debido caso que el justiciable debe tener su libertad, ellos cobijarían, precisamente lo cobijarían en su domicilio. Este domicilio sería marcado en la tercera privada, el sector 35, manzana 115, lote 55, casa 1 con código postal 55765, en el fraccionamiento Profesores Tecámac, en el municipio de Ecatepec, en el municipio de Tecámac, de Felipe Villanueva, en el estado de México. El cual, pues, evidentemente, tendría como cobijo y habitación al lado de su tía, de nombre María Teresa Silva González, así como Karina Nata Silva, señora, y sus dos sobrinos de identidad cerrada, todos que los vimos son menores de edad, señora. En lo total, este perito arriba dentro de los factores de riesgo procesal, pues determina que tiene una estabilidad, toda vez que tiene un domicilio en una residencia habitual, un asentamiento familiar y un asentamiento laboral, lo cual le daré cuenta más adelante, toda vez que incluso, y insisto, existe una invitación para continuar laborando con su patrón, con el cual laboraba momentos antes de ser aprendido. Como factores de estabilidad seria, advierte que no se, dice el perito que no se advierte riesgos de obstaculización del desarrollo de la investigación. En el mismo sentido dice que no se advierte un riesgo eminente para la víctima o bien para los ofendidos o para testigos que hayan depuesto en su contra, toda vez que, como se desprende de la carpeta de investigación, inclusive no se ha tenido contacto con dichos testigos. Y más allá de dicho fáctico, que incluso le hace formulación de imputación a la honorable fiscalía, pues no se desprende que haya recibido amenazas o algún tipo o alguna conducta desplegable a que pudiese atentar en contra del ley justiciable, en contra de la víctima o de testigos que hayan depuesto en su contra. En esta tesitura seria se concluye con una abundancia como conclusión final que Abraham Jiménez González, delito en riesgo procesal bajo, emitido por el licenciado Ron Carretetis, sobre la profesional 1155-3657, evaluador de los riesgos procesales, reconocimiento del suelo IMS 1791-145, agrega documento de su experticia, sobre la profesional, misma que se encuentra agregada al dictamen. Así mismo, contamos con un dictamen pericial en materia de criminalística de campo, con efectos de precisamente se va a corroborar el domicilio de aquel que encontraría sustento del ley representado en caso que se concediera su libertad, el cual precisamente como planteamiento del problema sea tendremos la verificación del domicilio del justiciable, mismo que sería ubicable en tercera privada del sector 35, manzana 115, 55, casa 1, con código postal 55-765 en el fraccionamiento Profesores Tecámac, en el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, en el estado de México. Aquí quiero hacer hincapié seria porque por error de la perito, la licenciada Estefany Santoyo Martínez colocó un nombre diverso que el justiciable colocó Arturo Vallarta Bella, pero es de visualizar, señoría, que en el rubro del dicho dictamen policial viene bien marcado el nombre de Abraham Jiménez González, así mismo como la alusión dice licenciada Estefany Santoyo Martínez en mi carácter de perito en criminalística designado por parte del imputado Abraham Jiménez González. Quiero considerar que ese error pues fue de transcripción al momento de estar realizando su dictamen policial. Más allá aún, señora, pero me doy cuenta bajo el principio de probidad. Más allá aún, señoría, en lo total, la perito agrega reseñas fotográficas, su señoría,
Incluso hace referencia que ya se constituye al domicilio marcado, señalado como tercera privada sector 35, manzana 115, lote 55, casa 1, con código postal 55765 en el municipio en el fraccionamiento de Ceres Tecámac, en el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva. Y hace referencia que las coordenadas de geolocalización y de georreferencia de dicho domicilio son las marcadas con el numeral 19.55 784 menos 99.06 2790. Incluso, como le he dado cuenta, señora, hace razón de dichas utilizaciones y referencias, plasma inclusive reseñas fotográficas del domicilio, hace referencia que dicho dictamen se constituyó en domicilio en data del 9 de abril del año 2025 a las 14 horas con 30 minutos, lo pudo corroborar con un contrato de arrendamiento, con un comprobante de domicilio de Comisión Federal de Electricidad y entrevistas a favor del justiciable. Es la razón de la señora Karina Mata Silva, y de las cuales ya le daré más cuenta más adelante. Ahora bien, señora, el doctoral, como medio de conclusión, precisamente el perito concluye que se significa la existencia del domicilio ubicado, que es en tercera privada del sector 35, manzana 115, lote 55, casa 1, con código postal 55765 en el fraccionamiento de los Ceres Tecámac, en el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, en el Estado de México. Y aquí es muy importante resaltar la conclusión, hace referencia en el cual es el domicilio del señor Abraham Jiménez González, ya que incluso aplicando el principio de la criminalística corresponde al domicilio que emana de la carpeta de investigación y de las entrevistas que este unitario evidentemente tuvo a bien ponerle, y corresponde al domicilio del justiciable, el cual corroboró con las entrevistas de su señora tía. Las coordenadas de geolocalización es la 19.55-7804, 99-0627-90. Firmado por dicha perito en data 29 de abril de 2025, agrega documentos de su experticia correspondiente a la cédula profesional de dicha perito, así como credencial que la ostenta como perito en criminalística, perito en criminalística de campo. Asimismo, señoría, se cuenta con la entrevista del señor Edwin Axel Cabrera Hernández, el cual, señoría, en doctoral hace referencia que el ahora justiciable Abraham Jiménez González, pero que fuera capturado y puesto a su disposición, y que ahora el cual se encuentra privado de su libertad, él mismo desarrollaba trabajos en Central de Abastos, señoría, como ayudante en general. Cabe destacar que, como incluso quedó evidenciado por no representado, pues él, aparte de tener, él manifestaba que tenía diversos trabajos, los cuales siempre se concentraba en la Central de Abastos de aquí de Ecatepec. Haciendo mención, señoría, que este testigo, incluso le doy cuenta que, como se desprende del expediente electrónico, nosotros ya habíamos peticionado en 3 ocasiones la presente audiencia, a las cuales en esas 3 ocasiones se había presentado dicho testigo a efectos de que este órgano técnico lo pudiera desahogar. El día de hoy ya no se pudo presentar, su señoría, por razones personales, pero me doy cuenta que cuento con dicha entrevista, sin soslayar que el doctoral de la entrevista emana que hace referencia a que el justiciable llevaba aproximadamente 6 años trabajando con su señor padre, aunado que para el debido caso que llegase a obtener la libertad, el hoy representado se le hace la cordial invitación para efectos de que continúe trabajando en las me hace la invitación para efectos de que continúe trabajando con el núcleo laboral que anteriormente tenía, pero ahora incluso le hace la oferta de que pueda conducir un taxi de plataforma, de la marca Sony, Chevrolet año 2014, con número de placas de circulación LMN 767A, el cual incluso dice que el promedio de ingresos que pudiese obtener el hoy justiciable sería de 2.500 de manera semanal. Hace referencia este testigo
que incluso anexa su INE y acredita incluso la existencia de dicho vehículo automotor, el cual están haciéndole la oferta para poderlo conducir como taxi de plataforma, y al mismo agrega factura debidamente endosada al nombre del testigo en data 5 de febrero de 2024, con el cual acredita la propiedad de dicho vehículo, y de dicha factura se desprende que es emitida por Centuria Comercial Motors S.A.D.C. de fecha junio 24 de 2014, y hacen en notoral la descripción de un vehículo nuevo color de Navidad blanco perlado, y el cual refiere que es de la marca Chevrolet Sonic 2014, automóvil sedán, con clave vehicular 0039-402. Asimismo, señoría, agrega a esa entrevista una tarjeta de circulación del vehículo en comento, el cual se desprende que el año y las características, el número de placa, que coincide evidentemente con la de la entrevista que ha rendido el testigo del cual ya le recuerdo. Más allá, señoría, se le recabó igual en esa misma tesitura a la entrevista a la señorita Karina Mata Silva, misma que es hace referencia a que es prima de ley justiciable en segundo grado, señoría, de lo cual hace referencia al notoral de su entrevista de data 23 de abril de 2025 a las 15 horas, la cual fue recabada por este unitario, que la intención de cobijar precisamente al órgano justiciable para efectos de que el mismo al momento de obtener su libertad se le cobijara en un domicilio, pudiese llevarlo a cabo con dicha familia en el ubicado en tercer privado del sector 35, manzana 115, lote 55, casa 1, con código postal 55765, en el fraccionamiento de los Ceros Tecámac, en el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, en el Estado de México. En la misma tesitura, su señoría, ella agrega su INE, así como un comprobante de domicilio, mismo que viene a su nombre y mismo que viene precisamente el domicilio el cual ya le ha dado cuenta, como en lo cual se pueda precisamente acreditar el asentamiento del justiciable. Ahora bien, su señoría, igual en la misma tesitura se agrega un dictamen, un peritaje hace referencia al trabajo social por parte de los imputados, en este caso Abraham Jiménez González, emitido precisamente por la licenciada Gabriela García Sánchez, en lo cual señora el doctoral hace recolección de datos, hace referencia que para el caso por su libertad viviría con su prima Karina Mata Silva, de 33 años, prima preparatoria vendedora de tienda comercial, en específico Walmart, prima que tiene ingresos de 10,000 pesos mensuales. María Teresa Silva González, tía de 57 años de edad, grado académico secundaria, ocupación camarista en el hotel denominado Lepanto, 8,000 pesos mensuales. Yo voy aquí a hacer omisión, únicamente voy a describir las iniciales, que es JRCM, un menor de entidad reservada, señor de 7 años, primo, estudiante de preparatoria, no labora, sin ingresos. En la misma tesitura, un menor de identidad reservada con iniciales de TCN, de 15 años, primo, secundaria, estudiante, no labora, sin ingresos. Ingresos mensuales de la familia es de 18,000 pesos. Ahora bien, atendiendo precisamente a que el justiciable, con los datos recabados por este perito, que para el caso que el mismo llegase a obtener su libertad, pues él, como él ha quedado evidenciado a razón de la oferta laboral a la cual le he dado cuenta, que incluso obtendría 2.500 de manera semanal de ingresos, esto daría un total de 10,000 pesos mensuales, quitándole precisamente gastos de alimentación, transporte, salud, servicios públicos, vivienda y otros, pues le descontaría la cantidad de 8,500 que serían los egresos que el mismo tuviese, y contaría con un promedio mensual de 1.500 pesos para gastos diversos. El doctorado, señoría, hace referencia como conclusiones la citada perito,
Del emanado del estudio socioeconómico realizado en justiciable, así como de la entrevista del mismo y de los familiares que lo rodean, se concluye que el justiciable en promedio tiene ingresos por la cantidad de 10,000 pesos, destacando que de gastos suma la cantidad de 8,500, y realizando la sustracción aritmética del numerario económico se tiene que cuenta con la cantidad de 1,500 pesos para efectos de otros gastos diversos, ya que el ingreso con el que cuenta es para el mínimo vital de sobrevivencia, teniendo que sufragar comida, vestido, gastos de servicios de casa, así como de salud, a razón de la pérdida auditiva con la cual actualmente cuenta el justiciable. Bajo esa tesitura se aborda a lo antes mencionado, signado por la perita licenciada Gabriela García Sánchez, perito especialista, de data del 29 de abril del año 2025. Esto sucedería, el doctoral se concatena con el auxilio judicial que tuvo a bien solicitar unitario, para efectos precisamente de que se le realizara un estudio económico en el centro carcelario, en el cual ahora se encuentra recluido un representado. Y el doctorado se hace referencia a lo que le comentaba con los datos del justiciable, y hace referencia que antes de ser aprendido, pues el mismo tenía venta de dulces, lo que había hecho él de referencia, sin que esto lo haya variado. E incluso hace referencia a que sus ingresos aproximadamente eran de 4,000 pesos, y que antes del mismo, pues, de que fuera aprendido, se diagnosticó que la persona podía levantar antes de ingresar, se refería como una persona indigente. Aquí es de destacar que él lo hacía referencia, pero se acreditó en su momento que tenía un asentamiento domiciliario, pero más allá aún, señoría, ahorita actualmente con las entrevistas y los datos de prueba que ya le he dado cuenta, pues en efecto tiene el asentamiento domiciliario, familiar y laboral, que ya esos datos objetivos variaron, porque esto es antes de que fuera privado precisamente de su libertad. Hace 5 años aproximadamente, el núcleo familiar primario se desintegró, sus padres fallecieron, tuvo 2 hermanos paternos, los cuales de igual forma fallecen. Él se hacía cargo de sus gastos, los cuales le eran suficientes, por lo que se considera una persona insolvente económica. Precisamente, estudio socioeconómico fue realizado precisamente por el maestro, me formuló fue practicado en el interior del centro penitenciario y de inserción social. Y me di cuenta, señora, que hasta la parte de abajo, por error de impresión, no se logra anotar con claridad el nombre del especialista, pero aún así le doy cuenta que se encuentra ya agregado a la causa administrativa que nos ocupa, y que el cual se puede concluir, incluso se puede visualizar, incluso la fiscalía tiene un acceso electrónico al citado, pues puede verificarlo. Fue remitido precisamente en data 13 de mayo del año 2025, bajo el número de promoción 15822 del año 2025. Debe destacar, señora, que si bien es cierto, unitario hasta este estadio procesal no cuenta con un dictamen en materia de medicina, pero aplicando la lógica jurídica, las máximas de la experiencia, el de visualizar fácticamente, pues el comportamiento incluso de mi representado, nos hemos percatado que incluso en los segmentos de audiencia no escucha bien por parte de su oído del lado derecho, toda vez que ha tenido pérdida total del órgano auditivo, teniendo el 50% de audición en el órgano auditivo del lado izquierdo, su señoría, lo cual se concatena precisamente con las documentales de las cuales ya le he dado cuenta. Sin sombrear que en efecto no cuento hasta este estadio procesal con un dictamen que lo avale por un perito especialista, pero bueno, aplicando los medios que ya le he dado cuenta, señoría, nos podemos percatar. En esa tesitura, señoría, le doy cuenta, señoría,
que pues de manera objetiva los datos, las condiciones han variado de manera objetiva, lo cual precisamente es de mencionar que han variado a efectos de que este notario solicita que pues precisamente se modifique la medida cautelar que le fuese impuesta a medio representado, consistente en la exhibición de una garantía económica por la cantidad de 80,000 pesos con el objeto de que únicamente fuera en efectivo y hasta en tanto no pudiese obtener su libertad. Debe destacar, señoría, que esta representación jurídica se adolece pues precisamente porque dicha garantía económica es de doble lesividad. ¿Por qué? Porque mientras no pueda pagar ese numerario económico, señora, pues mi representado va a continuar en efecto privado de su libertad, sin soslayar, su señoría, y sí le voy a dar cuenta que es un estudio dogmático precisamente de lo que este unitario considera que son los derechos a la libertad y a la seguridad personal. Es de destacar que la privación de la libertad debe ser legal y justa y no puede basarse únicamente en la incapacidad de pagar una garantía económica. El principio que todos tenemos de la igualdad ante la ley es de observar que incluso de la Carta Magna, como lo hace referencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establece que todas las personas deben ser iguales ante la ley, lo cual precisamente no se le puede negar a una persona que únicamente por no poder pagar una garantía económica, pues continúe privado de su libertad. De las garantías procesales, su señoría, es un derecho constitucional que tiene el nivel representado, que incluye el derecho a un proceso justo, con garantías procesales, un derecho a una debida defensa, a una presunción de inocencia, su señoría, a un juicio legal y no ser privado por la incapacidad de poder pagar una garantía económica. Asimismo, señora, la proporcionalidad de la medida cautelar, que privar de la libertad de la justiciable por no pagar una garantía económica, evidentemente es desproporcional a todas luces, a falta de que un recurso económico no justifica dicha privación de la libertad. Pero más allá, señoría, considero unitario que, con todo respeto, y se lo digo con humildad, el que mi representado no pueda pagar esa garantía se considera que es un acto discriminatorio, toda vez que no haya igualdad ante la ley. Pues evidentemente, si fuera de otra situación económica, pues ni siquiera estuviéramos ya en este momento. Entonces, lo cual evidentemente ya del estudio dogmático que se cuenta, pues en efecto el no tener el recurso vasto y suficiente para poder pagar, este unitario considera que inclusive es discriminatorio. En esa tesitura, señoría, considera este unitario que las condiciones han variado de manera objetiva. Asimismo, si bien es cierto, uno no puede peticionar dichas condiciones, también lo que es cierto, señoría, que el de la voz pues propone, la redundancia en medio de propuesta, que le fuesen impuestas de la presentación periódica ante SENECA los primeros 5 días del mes, como se había materializado. Pero más allá de eso, incluso propone que no sea de manera quincenal, que no sean de manera mensual, que sean de manera quincenal. La prohibición de acercarse evidentemente a la víctima que siga teniendo efectos, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos en la misma tesitura que siga teniendo eventos, y así mismo se propone sumar a la fracción quinta del citado dispositivo legal 155, consistente en la prohibición de salir sin la autorización del país, incluso de la localidad, su señoría, en la cual va a residir en el ámbito territorial, e incluso de la zona geográfica, en este caso del Estado de México. Evidentemente se propone que sea no salir del municipio de Tecámac, el municipio de Catepec de Morelos, que es donde va a residir y es donde va a desarrollar su medio de trabajo. Es también mencionar, su señoría, que si bien es cierto, dentro de la propuesta de trabajo se había hecho que la propuesta fuera de taxi de plataforma, es también de acotar que únicamente sería con respecto a los municipios que ya le he dado cuenta, señora. En esa tesitura solicitaría que usted, como juez garante de derechos humanos, aplicando los controles difusos de constitucionalidad, así como de convencionalidad que goza el Estado mexicano y sobre todo que cobijan bajo el principio de pro persona a mi representado, tenga bien de cantar favorable la presente petición. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Está de acuerdo con su defensa?
¿Está de acuerdo con su defensa? Sí, abogado, gracias, dijo. Sí, señoría, gracias. Digo, por hecho su manifestación, Ministerio Público se hace cargo. Gracias, señor. Me hago cargo. Tomando en consideración las manifestaciones de la defensa, me pronuncio al respecto. Primeramente, su señoría, efectivamente, se haga con el traslado de todas las periciales que ha dado cuenta la defensa, su señoría. Si bien es cierto, su señoría, la incorporación de datos de prueba, medios de prueba, en una etapa inicial, incluso en esta etapa, su señoría, correrán las mismas reglas del juicio. Por tanto, su señoría, considero que, y solicito, no se le dé valor probatorio a lo ya decantado por la defensa, tomando en consideración que no es la persona o medio idóneo para poder incorporar dichas periciales, su señoría, tomando en consideración que, si bien es cierto, la carga de la prueba pues le corresponde a la defensa, toda vez que esta ha hecho la solicitud y efectivamente pues teniendo el compromiso de hacer comparecer primeramente al perito, al licenciado Adrián Roberto García Nava, para que obviamente su señoría, tomando en consideración las reglas del juicio, de las cuales podemos hacer valer en esta etapa, pues su señoría, a través del interrogatorio y contrainterrogatorio que se le realizara a él, pudiera exponernos su dictamen y que nos diera cuenta de cómo es que arribó a esas conclusiones. Aunado a ello, su señoría, se pone en tela de duda que efectivamente estos expertos en la materia, su señoría, pues hayan emitido este dictamen, pues si bien es cierto existe una rúbrica, pero lo cierto es pues que no han venido a comparecer ante el mismo. Por tanto, su señoría, no se puede tener por acreditado las conclusiones y los medios técnicos que tomaron en cuenta para llevar a cabo un dictamen pericial en este sentido. Aunado a ello, su señoría, también se puede establecer que efectivamente del dictamen de la licenciada Suset Estefanis Antonio Martínez, pues efectivamente existe una variación en el nombre del solicitante, pero causa suspicacia esta representación social que, derivado de las coordenadas del lugar donde se supone que va a radicar el ahora investigado y derivado de las placas fotográficas, pues son placas fotográficas de manera panorámica, su señoría, tomando en consideración que no existe alguna nomenclatura, rastro o indicio que pueda establecer que el número, casa, lote, manzana del cual va a habitar dicho investigado, su señoría. Por tanto, no se le puede tomar valor probatorio a este dictamen pericial. Aunado a ello, su señoría, que por cuanto hace al dictamen del licenciado Rubén Carriche Ortiz y el licenciado Adrián Roberto García Nava, pues no existe la acreditación que efectivamente haya sido de él. Si bien es cierto, hay una cédula profesional, pero lo cierto es que no existe alguna credencial o medio de identificación que corrobore que se trata del mismo nombre. Aunado a ello, su señoría, se nos corrió traslado de diversas entrevistas a cargo de Karina Mata Silva, y que se supone que es familiar del ahora investigado y del cual exhibe un recibo telefónico, señoría, pues no se encuentran en esta sala de audiencias para poder exponer lo que a su derecho corresponda y que efectivamente corroboren la entrevista realizada por el licenciado Jonathan Misael Sánchez a dicho testigo, también al testigo Edwin Axel Cabrera Hernández. Su señoría, esto crea suspicacia, tomando en consideración también que derivado de dicha entrevista refieren que él le va a proporcionar trabajo al investigado. Sin embargo, de la factura que anexan a dicha documental se puede establecer que quien expide la factura es Centuria Comercial Motors S.A.D.C.B. y que esta es a favor del número de cliente 817 Antonio Pedro Salen Slim. Y su señoría, la factura, el endoso de la factura está a favor de Edwin Axel Cabrera Hernández, pero esta está realizada por Rosa Elena Acuña Rodríguez. Se puede tomar en consideración que no existe congruencia entre el receptor de dicha factura y tomando en consideración que se pudiese tratar de la misma persona que le endosa al testigo. Ahora bien, su señoría, no se puede dar certeza jurídica de que dicho vehículo corresponda a la propiedad de Edwin Axel, toda vez que nos agregan una tarjeta de circulación con un nombre diverso. Ahora bien, su señoría, también se puede establecer que, derivado al estudio socioeconómico por parte de la licenciada Gabriela García Sánchez,
Pues esta, su señoría, es derivado de las entrevistas que realizó a los diversos familiares del lado investigado, tomando en consideración que esta representación social considera que lo correcto debería haber sido que ingresara a dicho centro penitenciario para tener una entrevista directa con el ahora acusado. Ahora bien, su señoría, también efectivamente se cuenta con el estudio socioeconómico realizado por el centro penitenciario de ese distrito judicial, pero hemos de manifestar, su señoría, que existe pues un riesgo respecto a que esa persona pudiera sustraerse de la acción de la justicia en caso de que se disminuyera la garantía económica, su señoría, tomando en consideración que, si bien es cierto, refieren que es una persona indigente, fue una persona indigente hace 5 años, no menos cierto es, su señoría, que no existe ningún testigo, dato de prueba idóneo u objetivo que corrobore que esta situación ya no prevalece. Aunado a ello, su señoría, considero que también se debe tomar en consideración los derechos de la propia víctima, estos a los establecidos en el artículo 12 de la Ley General de Atención a Víctimas del Estado de México. Aunado a ello, su señoría, considero que el derivado de la manifestación de la defensa al referir que se han violentado los derechos del hoy investigado, eso no ha sido así, su señoría, pues si bien es cierto la medida cautelar impuesta en el presente asunto, pues ha sido una medida cautelar menos muy lesiva, su señoría, tomando en consideración que pues bien se pudo haber impuesto la medida cautelar de prisión preventiva de corte justificado. Considero, su señoría, que incluso el propio investigado pudiera hacer válida esa medida cautelar en la exhibición de la cantidad de los 80,000 pesos, tomando en consideración, su señoría, que efectivamente, pues si bien es cierto no contara con el recurso necesario, pues su señoría se hiciera valer de la defensa pública. Lo digo con todo respeto, tomando en consideración que se encuentra presente una defensa particular. Aunado a ello, su señoría, esta representación social pues no comparte que haya el criterio de la defensa en que hayan variado de forma objetiva las condiciones por todas estas inconsistencias. Primeramente, porque no se acredita la identidad de los expertos de la cual se me corrió traslado y que pues obviamente no se pudo debatir en esta sala de audiencias las conclusiones de los mismos. Aunado a que efectivamente la petición de la defensa pues meramente no es que se establezca un domicilio para el investigado, únicamente es que se haga una reducción de la cuantía, pero más aún, su señoría, pues tampoco se acredita, pues si bien es cierto las placas fotográficas crean mucha suspicacia esta representación social, para poder acertar que se trata del domicilio ubicado en Tercera Privada, sector 35, manzana 115, lote 55, casa 1, del fraccionamiento de Héroes Tecámac, en el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, en el Estado de México. Aunado a que por la lógica humana este tipo de fraccionamientos pues cuentan con la identificación de forma individual, siendo por manzana, lote y número de casa, su señoría. Es cuanto. Gracias, señora Consuelo. En primer momento, no hay que pasar por alto el artículo 380 de la Codificación Administrativa Nacional. Considera todo documento, todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. Quien cuestione la autenticidad del documento tendrá la carga de demostrar sus afirmaciones. Es decir, el agente del Ministerio Público, lo digo con todo respeto y humildad, hace referencia a que probablemente, o sea, él supone, con todo respeto, que los documentos pues, hayan sido alterados, variados o modificados. Más allá de un señor, lo digo con todo respeto al licenciado Leonel, considero que está faltando al principio de lealtad y de probidad. Y quiero hacer lo siguiente, yo sé que no es una técnica de litigación, conozco perfectamente el sistema, pero el sistema lo que me permite es proyectar esta impresión de tarjeta de circulación del vehículo ante los medios tecnológicos y pudiese ser incorporada a la presente. Es evidente que dice a nombre de Rosa Elena Acuña Rodríguez, la propietaria del citado vehículo, que los datos concuerdan
con los de la factura, y dicha factura dice: endoso la presente factura a favor de Edwin Axel Cabrera Hernández, endosataria, la persona que endosa, Rosalena Acuña Rodríguez, 5 de febrero de 2024. Dice el fiscal, lo digo con todo respeto y humildad, está en nombre de otra persona, pero no hace referencia a quién. Con todo respeto lo digo, pretende abusar de la buena fe de su señoría. Hace referencia, y lo digo en la misma tesitura, considero que hace manifestaciones discriminatorias, dice que no es posible que el señor no pueda pagar y si pueda pagar un abogado. Le doy cuenta, señoría, que este unitario, creo que considero que todas las personas que estudiamos, muy en especial Derecho y Medicina, somos personas que debemos de ayudar a la gente. Que hay personas que sí, a las que se les debe de cobrar y se les cobra bien, que es mi caso, y al mismo sentido, señora, lo digo con humildad y respeto y probidad. Este unitario cuenta con una fundación en la cual precisamente ayuda a personas de escasos recursos. Se lo digo con humildad y respeto. El día de ayer tuvimos éxito en un asunto muy similar, en el cual este unitario no cobra, lo hace meramente como pro bono, sin soslayar que pues una de mis facultades como abogado defensor es precisamente el ayudar a la gente cuando ésta se pueda. Y en el mismo sentido también cuando se les tenga que cobrar, se les cobra y se les cobra bien. Ahora bien, no puede ser discriminatorio al decir que tiene un abogado defensor particular y él no pueda pagar la garantía. Ya le di cuenta por qué. Ahora, insistiendo que la de la tarjeta de circulación coinciden, y de los riesgos dice que no hay un dato objetivo, es de recordar a su señoría que esa postura le corresponde a la Fiscalía, en acreditar el porqué, la proporcionalidad, la idoneidad de dicha medida cautelar, nada más hacer referencias y demás. Y por aún, continúa con lo digo con todo respeto, con un medio comisivo de un hecho que la ley señala como delito de discriminación, porque dice, es una persona indigente, en el cual hace 5 años fue indigente. Pero ¿eso qué, señoría? Pues ser indigente, pues al final del día es una persona, y se lo digo con todo respeto y humildad, el licenciado, siendo agente del Ministerio Público, goza de los mismos derechos humanos y fundamentales consagrados en el artículo 1 constitucional, que él mismo gozaba hace 5 años cuando él se duele, el agente del Ministerio Público, que era indigente. Por eso hice mención del estudio dogmático de la igualdad de las partes. Eso no debe ser un factor importante para que usted lo pudiese tomar en consideración. En esa tesitura, señoría, cierro el debate. ¿Es cuánto? ¿Está de acuerdo con su defensa? Sí, señoría. Ese tenor. Cierro el debate correspondiente y resuelvo de la siguiente forma. Respecto a la petición que realiza la defensa de que se modifique la medida cautelar, en primer lugar establezco que una medida cautelar tiene como fin garantizar la presencia del justiciable en el proceso, que no se vea obstaculizada la investigación, que no se corra riesgo con respecto a la víctima, testigos o comunidad en el presente asunto. Por consideración, los datos de prueba que la defensa ha hecho incorporado de la forma que lo ha realizado, hacer el dictamen en materia de criminología y psicología forense de fecha 25 de febrero del 2025, el estudio de riesgos procesales de abril del 2025, el dictamen en criminalística de campo, la entrevista de Edwin Axel Cabrera Hernández, la de Karina Vaca Silva, el peritaje de trabajo social de Gabriela García Sánchez, el estudio socioeconómico que se le practicara al justiciable, estos datos de prueba, así como de la petición que realizan para que se modifique la medida cautelar, como bien lo refiere el Ministerio Público, lo que se pretende en esta audiencia es, por parte de la defensa, es reducir la cuantía de la garantía económica. Por ello, atiende a la idoneidad y pertenencia de los datos de prueba,
no todos los datos de prueba incorporados son para tal fin. En ese entendido, atiendo principalmente al estudio socioeconómico y a las cuestiones que dan luz respecto a la posibilidad económica y el justiciable para la garantía económica, para exhibir la garantía económica que se le fije. Respecto a que haya sido indigente, el suscrito no considera dicha circunstancia, tomando en consideración que debe de existir igualdad y todos somos ciudadanos, todos gozamos de los mismos derechos, por lo tanto no se debe atender a factores que pretendan disminuir o tratar de establecer un orden geográfico que no existe para nuestra legislación que nos ocupa, constitucional, internacional, de cualquier índole. Para efectos de establecer si es proporcional o no la garantía económica que se le impusiera al justiciable, atiendo al registro digital de el número 20-24-963 de los tribunales colegiados de circuito de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, una tesis aislada que establece en lo que nos interesa que la cantidad que se fije debe tener una relación directamente proporcional con las cantidades que según las condiciones económicas de cada persona constituyan verdaderos elementos de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad del proceso y no una pena anticipada en que se tomen en consideración las posibles sanciones que se le podrían llegar a imponer en caso de que se dicte una sentencia de condena. En ese tenor, considero proporcional y adecuado modificar la medida de garantía económica y atendiendo al estudio socioeconómico que se le practicara en el centro carcelario, así como los demás datos de prueba que se han incorporado en esta audiencia. El estudio socioeconómico a que hago referencia establece que la persona privada de la libertad que antes de ingresar se refiere como una persona indigente hace 5 años aproximadamente, núcleo familiar primario se desintegró, sus padres fallecieron, tuvo 2 hermanos paternos, los cuales de igual forma fallecen, él se hacía cargo de sus gastos, los cuales no le eran suficientes, por lo que se considera una persona insolvente económicamente. Este estudio lo realiza la trabajadora social Claudia Angélica Castañeda Díaz y tomando en consideración además que debo, como lo referí en relación a la tesis aislada a la que hice referencia, que la cantidad que se fije debe tener relación directamente proporcional con las cantidades y las condiciones económicas de cada persona para que constituya un verdadero elemento de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad del proceso y no una pena anticipada. En ese tenor modifico la garantía económica y le fijo la cantidad de 20,000 pesos en efectivo, quedando y perviviendo el resto de las medidas cautelares, es decir, las medidas cautelares de presentación periódica ante SEMECA, una vez al mes dentro de los primeros 5 días, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, así como la prohibición de acercarse a la víctima. Siendo esta la forma en que se modifica la medida cautelar que se le impusiera al hoy justiciable en fecha 16 de febrero del 2024, y concedo uso de la voz a las partes comparecientes para alguna petición final del Ministerio Público. Un minuto, señora. Es valor comercial. No, es valor comercial. Gracias, señor Nuevo Cargo. Tomando en consideración el artículo 465 de la ley de la materia, esta representación social invoca el recurso de revocación, tomando en consideración la resolución que ha dado a la audiencia que nos ocupa, siendo la de revisión de medida cautelar. Tomando en consideración que, si bien es cierto, su señoría, se debe prevalecer también los derechos del imputado, no es cierto eso, señora, que también se debe prevalecer los derechos de la víctima. Aunado a ello, su señoría, si bien es cierto, se tiene corroborado por parte de esta representación social que se trata de un vehículo de marca Dodge Ram
700 modelo 2016, y el cual tiene un valor comercial de 150,000. Un valor comercial entre 150 y 250,000 pesos, su señoría. Por eso es que esta representación social no comporta su criterio y solicita se siga dejando con efectos la garantía de los 80,000 pesos por cuanto hace al imputado para poder obtener su libertad y continuar con el procedimiento. Aunado a ello, su señoría, que es una cantidad considerable, el cual ha perjudicado el patrimonio de la ahora víctima, y tomando en consideración que se haga valer el artículo 12 de la Ley General de Atención a Víctimas del Delito en el Estado de México. Es cuando, señoría. Defensa. Muchas gracias, señora Consumeria. Señoría, le doy cuenta que el agente de Ministerio Público en primer momento, pues como órgano técnico, ya está haciendo valer una posible sentencia condenatoria del representado, sin soslayar que le goza insistiendo en el principio de presunción de inocencia. Pero con esto únicamente me doy cuenta, el máximo tribunal, bajo el registro digital 2022-161, ha dicho al respecto, con una tesis jurisprudencial que lleva a algunos lo siguiente: garantía económica prevista en el artículo 155, fracción segunda de la Codificación Adjetiva Nacional, su finalidad no es garantizar la reparación del daño, su señoría. En ese sentido, a razón de esta tesis jurisprudencial, repito, 2022-161, no considero que no estamos dando entrada a lo manifestado por el agente del Ministerio Público. Es cuanto. ¿Está de acuerdo con su defensa? Sí. Sí, señoría. Bien, en ese tenor me pronuncio. Se tiene por interpuesto el recurso de revocación por parte del Ministerio Público y procedo a resolver de plano, tomando en consideración que se ha escuchado a las partes en esta audiencia. Establezco lo siguiente, lo resuelvo de la siguiente forma. Considerando la tesis que ha hecho referencia, tesis 20-24-963, a que he hecho referencia dentro de esta audiencia, esta tesis además establece que para fijar el monto de la garantía económica se debe considerar la eventual condena a la reparación del daño. Esto no es correcto, ya que hace patente que dicho argumento resulta contrario a los principios constitucionales y convencionales que al respecto se han emitido, lo que obliga a realizar un control de convencionalidad de oficio al momento de establecer la cuantificación de dicha medida cautelar. Esta misma tesis, como ya lo indiqué, me obliga me da la opinión de que esta garantía económica y su cuantificación debe guardar una relación directamente proporcional con las cantidades que, según las condiciones económicas de cada persona, constituyen verdaderos elementos de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad del proceso. En este sentido me he pronunciado, considero que no constituye verdaderos elementos de persuasión para que obstruya la continuidad del proceso el hecho de que yo le fijo la garantía que le estoy fijando en efectivo y no en cualquiera de las formas. Esa es una medida con la que yo estoy persuadiendo a que usted se comprometa a comparecer el proceso en caso de que exhiba la garantía económica. Y no me baso en la reparación del daño, tomando en consideración que los principios constitucionales y convencionales que al respecto se han emitido. En ese tenor queda firme mi auto en relación a la garantía económica que se le fijara y las demás medidas cautelares a que se hiciera referencia. Procedo uso de la voz a los comparecientes para alguna petición final, Ministerio Público. Sí, señoría, gracias. Con fundamento en lo que dispone el numeral 50 de la ley adjetiva de la materia, solicito se expida a mi favor copia debidamente certificada de audio y video por triplicado, así como del acta mínima, esto con la finalidad de realizar los trámites correspondientes. ¿Sería cuánto, señoría? Defensa. Muchas gracias. Simples nada más. ¿Simples? ¿Está de acuerdo con su defensa? Sí, señoría, gracias. Bien, en ese sentido, los docentes se autoriza la expedición de las copias peticionadas en términos del numeral 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al no haber más que avanzar en la presente audiencia se da por terminado.